Ya acabó. Bueno, antes que nada, ya está la presentación, ya se las pusimos al principio. Vamos a hacer una breve explicación de los verbos modales. Los verbos modales son verbos auxiliares que no pueden funcionar como un verbo principal, a diferencia de los verbos auxiliares que conocemos, que son be, do y have, Mm. que sí pueden funcionar como un verbo principal. Estos verbos modales expresan modalidad, son verbos auxiliares del futuro y del condicional y son complementarios, así que no funcionan sin otro verbo. Tienen que tener otro verbo principal. En este tema, los verbos modales que vamos a presentarles son should, que se utiliza para dar consejo, es como decir deberías. Vamos a utilizar could, que significa, se usa para dar sugerencias. Vamos a usar have to, que es como una orden de algo que tenemos que hacer. Must y mustn't, que lo vamos a ocupar para los deberes, para obedecer reglas y leyes que ya están estipuladas. May could, que se utilizan para pedir permiso, para decir puede o podría. Word making, word, que se ocupa para peticiones y expresar deseos. Cada uno de estos va a tener su estructura, su situación y su ejemplo. ¿Hola? Bueno, para continuar con mi explicación, vamos a utilizar must. Este es el abreviado de ocupar, must not. Y para no negarlo, vamos a ocupar must. Por ejemplo, aquí tengo unas pequeñas frases que pueden servir para darles unos ejemplos a ustedes. Por ejemplo, esta frase dice, you read this book is fantastic. Quiere decir, tú deberías, para deber vamos a ocupar la palabra must y la vamos a colocar en esta manera. Bueno, ya se tapó la R. Y queda, tú deberías leer el libro. Es fantástico. Otro ejemplo sería, you brush your did 2 times a day, que significa tú debes lavarte los dientes 2 veces al día o más de 2 veces al día. Para esto vamos a ocupar must de igual manera. Para hacer la negación vamos a ocupar mustn't. Significa, en este caso, quedaría nosotros no debemos fumar. Por si se dan cuenta, en todas las frases que tenemos, primero va la persona, es decir, los pronombres personales, I, you, we, they y así. Después sigue la palabra must o mustn't. Después sigue el verbo, que es en este caso read, de leer, brush, de lavar y smoke, de fumar. Bien, ahora que ya sabemos cómo negar y cómo afirmar con must y mustn't, vamos a ver la forma de preguntar retóricamente. Para preguntar de esta manera, vamos a poner primero la palabra must o mustn't, especialmente must. En este caso, siempre vamos a ocupar must, más el sujeto, más el verbo en infinitivo, al igual que las anteriores. Recuerden que para afirmar, negar y para preguntar, los verbos que siguen después de, además de must, deben ir en infinitivo. Entonces, la forma correcta quedaría must más el sujeto más el verbo en infinitivo. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a completar esta pregunta. Ya que sabemos cómo queda, recordemos que dijimos que aquí se pone must, I do this, que significa debo yo hacerlo. Quedamos que la forma específica era must más sujeto más el verbo en infinitivo. Vemos aquí la palabra must, el sujeto, más el verbo en infinitivo y el complemento. ¿Ok?
Ahora vamos a seguir haciéndolo nosotros. Para que esta pregunta quede, tenemos que colocar la palabra must y quedaría deben ellos o ellas leer. Falta la palabra must. Entonces vamos a colocarla. Ay, perdón, es al revés. Vamos a ponerla. Y así queda nuestra pregunta hecha. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a formarlo solitos nosotros. Yo quiero poner la pregunta, ¿debe ella venir? Entonces para esto vamos a poner la palabra must, como dijimos al principio, y escribiríamos el sujeto, ¿recuerdan? Sería she, aquí está, she, y para cerciorarnos sería come y el signo de interrogación. Entonces la pregunta queda, ¿debe ella venir? Y así es como cierro con la explicación del verbo modal must y mustn't. Los verbos modales son verbos auxiliares que no pueden funcionar como un verbo principal, a diferencia de los verbos auxiliares que sí pueden funcionar con un verbo principal. Ahora les daré unos ejemplos de can, que es indica habilidades o posibilidades en estos casos. Puede ser traducido como poder en español. Ejemplo, I can explain 3 languages. Puedes hablar 5 idiomas. We can work late if you need us. Podemos trabajar hasta tarde esta noche si lo necesitas. Y ahora les hablaré de could, indica posibilidades o habilidades en el pasado. Ejemplo, Joel could explain Spanish when he was young. Joel podía hablar español cuando era joven. En frases interrogativos, el uso de can puede solicitar permisos o preguntas sobre posibilidades. Can I have a glass of water? ¿Puedes tomar un vaso de Have to, para expresar obligación, y significa tener que. Para utilizar have to se le debe de agregar un verbo. Después debemos de conjugar el verbo have. Como un ejemplo, aquí tenemos I have to go home. Tengo que ir a casa. You have to go to school, que significa tienes que ir a la escuela. Se ocupa do o does, que significa tienes que ir. Hay que recordar que has cambia a have en preguntas y negaciones. Quiere decir que no es obligatorio o no es necesario realizar algo. I don't have to work tomorrow significa no tengo que trabajar mañana. Otra forma podría ser con doesn't. Doesn't have to, que no tiene que. Unos ejemplos. I have to go to work. We don't have to go. Do you have to work? Does we? You have to go to school. Nos cuesta aprender aquellas estructuras que no podemos traducir literalmente, sin embargo, esto no sucederá con frecuencia, así que debes de tener muy en cuenta que lo importante es atender no a la traducción literal, sino a la que pretende expresar. Si yo digo, Hi boy, go to the cinema, ¿qué importa que no encuentre una traducción literal que tenga sentido? Estoy haciendo una sugerencia. Luego pensaré en qué palabras o estructuras puedo utilizar en español con esa misma finalidad.